Hola, ¿qué tal, Marilena? ¿Cómo estás? Hace rato que no coincidíamos en ningún curso y me da mucho gusto ver el trabajo que has venido realizando en ese proyecto de Cultivarte México TV. Me da mucho gusto ver que ya es una empresa, que ya tiene una serie de programas echándose a andar, una galería virtual, una tienda. Creo que es un proyecto muy interesante, sobre todo en términos de esta necesidad de medios de comunicación alternativa que casi no existen. Y bueno, al final de cuentas este asunto la televisión y la radio por internet se está convirtiendo en lo que antes era pues la radio comunitaria o la televisión comunitaria. Ahora es esta precisamente la televisión social a través de internet la que precisamente genera y distribuye contenidos culturales que en muchas ocasiones son de los contenidos culturales de las propias comunidades, de las propias localidades, y que eso lo hace más significativo. En ese sentido creo que ya tienes un gran avance en el trabajo y, y bueno, creo que el proyecto está muy claro, pero tengo varias dudas. Sobre todo las planteo en términos ya pensando en el trabajo recepcional que tendrías que presentar. Eh, Dado que ya está un gran avance en el trabajo, mi pregunta es, bueno, de todo este trabajo que has venido desarrollando con el equipo de trabajo, ¿qué es para la tesis? Porque la presentación que tú nos has dado nos da elementos sobre cómo funciona, cómo surge y cuáles son los objetivos del proyecto. Pero qué es para la tesis, para el trabajo recepcional? En ese sentido, me gustaría saber cuál es tu nivel de implicación que tienes en cuanto al proyecto. Esto es, tú eres la que coordinas, te invitaron a fortalecer el proceso que ya existía, es tuya la idea y generaste una serie de personas que integraste un equipo de trabajo que se fue desarrollando. No sé, son cosas que no me quedan muy claro, sobre todo con respecto a un proceso de titulación como el que estás a punto de vivir. Y en ese sentido, creo que eh, que cualquiera de los casos tendrías que considerar el documento que va a servir para titular. Si todo esto ya lo estás llevando a cabo y ha sido un proceso a lo largo de los últimos semestres, yo te propondría que lo trabajaras más como un informe de prácticas profesionales, más tendiente a la sistematización de la experiencia. Esto es, que pudieras hacer un documento que tuviera así como varios capítulos, un primer una primera parte que sería la introducción, basado más en explicarnos, bueno, quién eres, cómo llegaron al proyecto, cuáles son las inquietudes, etcétera, etcétera. Un segundo capítulo donde hable sobre los medios de comunicación alternativos en internet, como estos nuevos medios comunitarios, la importancia que tienen, quiénes son, qué otros ejemplos se han venido generando, cuál es la característica particular de esto, qué implica desde la gestión cultural el desarrollo de este tipo de proyectos, etcétera. Ese sería un primer capítulo. Un segundo capítulo que hable sobre cómo surge la empresa. Esto es, a partir de aquí, y lo que me refiero a sistematización de la experiencia, es documentar cómo se ha llevado a cabo el proyecto para que otras personas, gestores o no gestores, que estén interesados en hacer un proyecto similar al tuyo, pues que tú les digas cuál fue tu experiencia y cómo lo hiciste, de tal manera de que lo puedan replicar, mejorar, etcétera, en otros lados. Entonces, en ese sentido, el capítulo 2 tendría que ir sentado tendría que ir sobre todo relacionado a que expliques el cómo surge la empresa, cómo lo hicieron para poder llevar a cabo los proyectos, este con quienes hicieron acuerdos, ya más o menos lo explicas, bueno, para detalle cómo fue el acercamiento, cómo fue el inicio, cómo conformaste el equipo de trabajo. Un siguiente capítulo que nos hable sobre los servicios que proporciona la empresa, esto es, qué programas, qué características, por qué esas características, etcétera, etcétera. Y un último, penúltimo capítulo que hagas una pequeña evaluación del impacto que ha tenido el proyecto.
Esto, si ya tienen algún tiempo llevándolo a cabo, es como tratar de documentar la importancia que tiene. Esto es, en el proyecto fundamentas lo importante que es tener este tipo de espacios, pero hay que demostrar esa importancia, y esa importancia yo creo la puedes obtener a partir de las radioescuchas. Sería interesante escuchar, saber, documentar qué es lo que piensa la audiencia de ese tipo de medios de comunicación, de sus programas, de los contenidos. ¿Qué piensan los artistas que están empezando a involucrar o los que ya están involucrados? Y sobre todo, ¿qué piensan otros gestores, sobre todo en este campo que bien podría ser para un licenciado en comunicación, pero que también un gestor cultural tiene elementos para aportar, ¿sí? Y por supuesto, una última sección que tendría que ver con las conclusiones. Y bueno, eso en términos generales, en términos del proyecto que creo que se podría trabajar. Yo creo que lo que podríamos trabajar en este laboratorio, dado que se requiere que tengas un buen avance del documento, pues es que entregues los primeros capítulos. Esto es la parte de la parte de la introducción, eso es lo más sencillo. Esta parte de la problematización de los medios, un poco sobre cómo surge la empresa, y en la medida que se pueda, que seguramente ya lo tienes, sobre la caracterización de los servicios, para que la parte de evaluación del impacto lo puedas trabajar posteriormente, al finalizar este laboratorio, ¿no? Ya para, a manera de que sea nada más un capítulo y las conclusiones lo que tengas para poder hacerlo, para poder presentar tu tesis, bueno, en este caso tu informe de prácticas profesionales. O sea, ya prácticamente tendrías el 65% de tu tesis, o de tu trabajo recepcional, perdón. Entonces, en ese sentido, pues te invito a que lo desarrolles por ahí. Un consejo, sería bueno que exploraran la parte de los podcasts, porque si bien es cierto que las transmisiones en vivo son interesantes, pero a veces los que no estamos siempre conectados, nos interesaría conocer lo que se ha trabajado, y no solamente en términos de retransmisión, que implica estar en un horario concreto, escuchando lo que dicen, sino más bien tomarlo, descargarlo, verlo en el iPod, o en tu computadora, en cualquier otro reproductor, ¿no? de algún medio visual, audiovisual o sonoro. Y bueno, me preocupa que no esté en el comité de titulación a la voz de ya. Haz el proyecto, para que se pueda aprobar el protocolo y listo, ¿no? Yo creo que en términos del avance tienes un avance muy rico. Me da gusto verte en este tipo de proyectos, ver cómo iniciaste, pues, con dudas de la licenciatura en cuanto a qué podría ser un gestor, cuál podría ser tu proyecto, a proyectos tan concretos, tan viables y tan padrísimos. Y ese es el tipo de perfil que estás desarrollando, y bueno, qué mejor que lo compartas con otros. Por mi parte sería todo, y pues muchas gracias. Y bueno, los comentarios, las respuestas los puedes hacer a través de por escrito, para que no tengas que volver a grabar y subirlo, porque se tarda añades en subir un video. Y bueno, pues ahí nos estamos viendo.